La tierra nunca miente, solo espera en silencio. Un millonario construyó un paraíso de lujo sobre un secreto tóxico, creyendo que su poder podía enterrar la verdad para siempre. Pero estaba a punto de descubrir que la justicia, a veces, brota directamente del suelo. ¿De dónde nos estás viendo hoy? Prepárate, porque esta historia cambiará por completo tu forma de ver el mundo. Sebastián Valdepeña, un titán del sector inmobiliario cuyo ego se había expandido al ritmo de su cuenta bancaria, observaba su obra maestra desde la ventana de su oficina en el piso 50. Su traje de $1000 era una armadura contra el mundo. Su reloj, un recordatorio constante de que su tiempo valía más que la vida entera de otros. Abajo, el residencial Cima del Sol no era un conjunto de casas. Era un monumento a su voluntad, un testamento de lujo y poder forjado en acero, cristal y desprecio. Había levantado este paraíso sobre una vasta extensión de tierra que había adquirido a un precio irrisorio, un detalle que siempre le arrancaba una sonrisa de suficiencia. Bajo ese sol implacable, entre los jardines perfectamente diseñados y los céspedes importados que exigían miles de litros de agua diarios, una figura casi invisible se movía con una lentitud deliberada. Era Elena Soto, una de las muchas jardineras contratadas para mantener la ilusión de una naturaleza domesticada. Su uniforme de trabajo, un overol azul marino que había visto mejores días, era su capa de invisibilidad. Nadie la miraba, nadie sabía su nombre. Para Sebastián y su séquito de ejecutivos con sonrisas de depredador, ella era parte del paisaje, una sombra funcional tan insignificante como las herramientas que portaba. Pero Elena no solo veía plantas, ella leía el suelo. Y el suelo de Cima del Sol, bajo la alfombra verde de opulencia, le contaba una historia inquietante. Sus manos, expertas y callosas, no solo sentían la tierra, sentían su pulso enfermo. Veía patrones extraños en el micelio, esa casi imperceptible red de hongos que teje la vida bajo nuestros pies. Notaba la ausencia de ciertas especies de lombrices, los ingenieros silenciosos del ecosistema, y la presencia de líquenes de un color pálido y enfermizo en las rocas más antiguas. Eran bioindicadores, gritos silenciosos de la naturaleza, una verdad que el estruendo del dinero y el poder había ensordecido para todos los demás. Sebastián no creía en nada que no pudiera cotizar en la bolsa. La naturaleza para él era un activo más, un lienzo en blanco sobre el que pintar sus ambiciones. Ignoraba la antigua sabiduría que advierte que la tierra tiene memoria, que cada acto de codicia deja una cicatriz en el paisaje. Él veía un imperio, Elena veía una herida. Y esa herida, supurando veneno bajo el lujo, estaba a punto de infectarlo todo. La tensión encima del sol no estaba en los balances financieros ni en las reuniones de la junta directiva. Estaba latente en el silencio de los jardines, en el color de las hojas, en el sabor del agua. Era una tensión fría, palpable solo para aquellos que, como Elena, habían aprendido a escuchar los susurros de los despojados, ya fueran hombres o ecosistemas. El monumento al ego de Sebastián Valdepeña estaba construido sobre un cimiento de arena tóxica, y el primer gran está a punto de deslizarse. Don Ramiro, el jefe de jardineros, era un hombre cuya piel contaba la historia de décadas bajo el sol. No entendía de balances ni de juntas directivas, pero conocía el lenguaje de la tierra mejor que nadie. Fue el primero en notar la extraña concentración de Elena.
Mientras los demás jardineros se quejaban del calor o compartían chismes para matar el tiempo, Elena pasaba largos minutos arrodillada, observando no las flores exóticas que adornaban el complejo, sino lo que crecía a sus pies, unos pequeños y tenaces hongos que los demás arrancaban como si fueran maleza sin valor. Un día la encontró con una libreta en el regazo, dibujando con una precisión casi científica. No eran paisajes ni flores. Eran mapas detallados que mostraban la propagación de estos hongos a través de los jardines, como un ejército silencioso avanzando bajo tierra. ¿Qué tanto miras, muchacha?, le preguntó, su voz ronca llena de una curiosidad genuina. ¿Qué secreto te cuentan esas cositas que nadie más parece ver? Elena, con la timidez que le confería su uniforme de invisibilidad, le mostró sus anotaciones. «Son Amanita muscaria, don Ramiro», dijo en voz baja, casi un susurro. «Pero su comportamiento aquí es incorrecto. Suelen crecer en simbiosis con abedules y pinos, pero aquí están solos. Y su color, esa palidez, es anómalo. Es como si se estuvieran alimentando de algo más profundo, de un veneno que la tierra no puede digerir». Don Ramiro no entendió la jerga científica, las palabras como simbiosis o anómalo, pero reconoció algo mucho más importante: la sabiduría ancestral en los ojos de la joven. Vio en ella el reflejo de sus propios abuelos, gente que sabía leer las nubes y escuchar el viento. Mientras tanto, en la torre de marfil del piso 50 se libraba una batalla diferente. Isabel Valdepeña, la hija de Sebastián, una joven abogada ambientalista con el fuego de la justicia en la mirada, discutía acaloradamente con su padre. Su costoso título universitario no era un adorno, era un arma. «Papá, los informes de impacto ambiental se aceleraron. Hay lagunas evidentes, riesgos que se ignoraron deliberadamente. Estamos construyendo sobre un terreno con un pasado industrial que nadie se ha molestado en investigar a fondo». Sebastián la silenció con un gesto displicente, una mano que derribaba mundos. Su voz era fría como el mármol de su oficina. «La nostalgia no construye imperios, Isabel. El idealismo no cotiza en bolsa. El pasado está enterrado y los muertos no pagan hipotecas. Lo único que importa es el futuro de concreto y ganancias que yo estoy construyendo». Con esa frase selló su destino. No entendía que en el mundo real, a diferencia de sus hojas de cálculo, el pasado nunca muere del todo. A veces simplemente espera bajo la tierra, acumulando fuerza, listo para reclamar lo que es suyo. Y encima del sol, ese pasado ya tenía un nombre y un rostro: Elena Soto. ¿Alguna vez has sentido que sabías una verdad importante que nadie más quería escuchar? Déjanos tu historia en los comentarios. La verdad, como el agua, siempre encuentra una grieta por donde filtrarse. La idílica fachada de Cima del Sol, tan cuidadosamente construida por Sebastián Valdepeña, comenzó a resquebrajarse. Primero fueron quejas menores, susurros de descontento que se podían ignorar fácilmente. El agua de los grifos de oro tenía un ligero y persistente sabor metálico. Las alergias inexplicables brotaban en la piel de los niños. Pero la primera alarma real, la que no se pudo silenciar con una llamada al departamento de mantenimiento, vino de los miembros más inocentes de esas familias: sus mascotas. Los perros de pedigrí y los gatos persas, criaturas mimadas que valían más que el salario anual de Elena,
empezaron a enfermar misteriosamente. Un informe de un prestigioso veterinario de la ciudad, filtrado a la prensa, señaló la causa con una frialdad clínica devastadora: posible intoxicación por metales pesados. El pánico, como una mala hierba, comenzó a extenderse por los exclusivos foros de vecinos. La histeria, antes contenida, se desbordó. Sebastián Valdepeña, desde su trono de cristal, desestimó las quejas con su arrogancia habitual, llamándola la histeria de los ricos ociosos. Pero la verdad ya no podía ser contenida. La presión se volvió insoportable cuando un prestigioso blog de periodismo de investigación, uno que Sebastián no podía comprar ni intimidar, publicó un artículo explosivo. El título era una daga directa a su ego: El paraíso tóxico de Valdepeña. El artículo se volvió viral, una tormenta digital que arrasó con la reputación del proyecto. La Agencia de Protección Ambiental, APA, forzada por la opinión pública, no tuvo más remedio que anunciar una investigación oficial y la toma inmediata de muestras de suelo y agua. Los camiones del gobierno, con sus logos azules y blancos, fueron una profanación en el paisaje inmaculado de Cima del Sol. Mientras el imperio de Sebastián temblaba, Elena, en los jardines, veía cómo sus peores temores se confirmaban ante sus ojos. Los hongos que estudiaba, ahora lo sabía con una certeza que le helaba la sangre, eran una variedad mutada. Estaban hiperacumulando las toxinas del suelo, absorbiendo el veneno como esponjas vivientes. Esos pequeños seres, despreciados por todos, eran la prueba viviente del crimen que se escondía bajo el césped perfecto. Con manos que no temblaban, recogió muestras en frascos esterilizados, cada uno un clavo en el ataúd de la arrogancia de Sebastián. Sabía, con la claridad de quien ha perdido todo, que poseía una verdad que valía mucho más que todo el imperio de Valdepeña. Su conocimiento no era poder para enriquecerse, sino para impartir justicia. Y la justicia, como la tierra, es paciente, pero siempre cobra sus deudas. Los resultados preliminares de la APA cayeron como una bomba atómica en la prístina sala de juntas de Valdepeña Corp. El informe, impreso en un papel oficial que parecía pesar toneladas, no dejaba lugar a dudas. Niveles alarmantes de cadmio, plomo y mercurio. Las palabras eran técnicas, pero su significado era devastador. El paraíso era un vertedero. El proyecto, el monumento al ego de Sebastián, se detuvo de inmediato por orden federal. Las demandas, como una plaga de langostas, comenzaron a llegar. La ruina financiera ya no era un riesgo lejano, era una certeza inminente que golpeaba a su puerta. Sebastián Valdepeña, el hombre que se creía un dios capaz de moldear la tierra a su antojo, se vio atrapado en un infierno de su propia creación. Su furia no era la de un hombre de negocios, era la de un rey destronado, un rugido primario de un ego herido de muerte. Su oficina del piso 50 ya no era una fortaleza, era una jaula. Convocó a una reunión de emergencia con sus ingenieros, geólogos y arquitectos,
los hombres mejor pagados del país, las mentes más brillantes que el dinero podía comprar. «¡Inútiles!», rugió, y su voz, amplificada por la acústica perfecta de la sala, sonó como un trueno. Arrojó una pesada carpeta sobre la mesa, y los informes se desparramaron como hojas muertas. «Les pago millones para que prevean esto, para que su inteligencia sea mi escudo. ¿Y ahora qué? ¿Me van a decir que un puñado de perros enfermos y vecinos histéricos saben más que todos ustedes?» Su mirada barrió la sala, buscando un culpable, un chivo expiatorio sobre el cual descargar el peso de su monumental fracaso. Nadie se atrevía a mirarlo a los ojos. En medio de esa diatriba cargada de veneno, su asistente, pálido y tembloroso, se deslizó hasta su lado y le entregó una nota doblada. Era de don Ramiro, el jefe de jardineros, quien, preocupado por la inminente crisis y recordando la extraña sabiduría de su empleada, pensó que los dibujos raros de Elena podían ser de alguna utilidad. La nota, escrita con una caligrafía torpe pero honesta, incluía una de las detalladas mapas de Elena, una delicada red de líneas y símbolos que seguían la silenciosa invasión de los hongos. Sebastián la tomó con un gesto de impaciencia, sus ojos inyectados en sangre, apenas enfocando el papel. Lo miró con un desdén absoluto. «¿Qué es esta basura?», escupió, arrugando ligeramente el papel en su puño. Su voz, ahora un siseo de peligro, se dirigió a su asistente. «¿Un mapa del tesoro dibujado por un niño? ¿A esto hemos llegado? ¿A buscar respuestas en los garabatos de la servidumbre?». La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de una ironía que él mismo no podía comprender. Estaba a punto de descubrir que, en efecto, ese humilde papel era un mapa. No hacia un tesoro de oro, sino hacia la verdad que lo destruiría todo, para quizás salvarlo. «Tráiganme a la jardinera», ordenó Sebastián. Su voz no fue un grito, sino algo mucho peor, un susurro gélido, cargado de una crueldad calculada que prometía una aniquilación lenta. Elena fue arrancada de su trabajo, de la tierra que era su único santuario, y escoltada por 2 guardias de seguridad a la sala de juntas. Su entrada fue un acto de profanación. Su uniforme de trabajo, manchado de tierra y sudor honesto, contrastaba violentamente con los impecables trajes de Armani, los relojes de lujo y las sonrisas falsas que la rodeaban. El silencio en la sala era denso, hostil, como el aire antes de una ejecución. Sebastián se levantó, rodeó la mesa y se paró frente a ella, demasiado cerca. Sostuvo el delicado dibujo de Elena entre sus dedos, como si fuera basura. «Así que, tú», dijo, y su voz goteaba un sarcasmo tan espeso que se podía sentir. «Tú, que arrancas malas hierbas para vivir, ¿crees que has descubierto algo que este equipo de genios, con sus doctorados y sus salarios de 7 cifras, ha pasado por alto?» Los ejecutivos rieron. No fue una risa espontánea, fue una risa servil y cruel, el sonido de chacales complaciendo a su líder. Elena sintió cómo la humillación la quemaba por dentro, una llama helada que le subía por el estómago. Pero su rostro permaneció impasible, una máscara de dignidad forjada en años de ser invisible.
no les daría la satisfacción de verla rota. «Esto va a ser divertido», continuó Sebastián, disfrutando del espectáculo, alimentando su ego herido con la vulnerabilidad de ella. Se dirigió a la sala como un maestro de ceremonias en un circo macabro. «Le hago una oferta a nuestra científica de jardín. Te doy $1.000.000 ahora mismo, de mi bolsillo, si puedes explicarle a esta sala de fracasados qué significa tu garabato y cómo puede salvarnos». Hizo una pausa dramática. «Pero si fallas, si todo esto es solo la fantasía de una mente simple, me aseguraré personalmente de que no vuelvas a encontrar trabajo ni para barrer las calles de esta ciudad. Jamás». La oferta no era una oportunidad, era una trampa mortal, un espectáculo público diseñado para destrozarla, para convertirla en el chivo expiatorio de su propio fracaso colosal. En sus ojos, Elena no vio una salida, solo el abismo. Pero a veces, cuando te empujan al borde, descubres que tienes alas. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Aceptarías un desafío imposible para defender tu verdad? Dale like si quieres saber cómo una mujer invisible está a punto de hacer temblar los cimientos de un imperio. La sala entera contuvo la respiración. El tiempo pareció detenerse, suspendido en el aire viciado de arrogancia y miedo. Todos esperaban que Elena se derrumbara, que la jardinera invisible se rompiera en 1000 pedazos. Esperaban lágrimas, súplicas, una rendición total. Pero ella simplemente lo miró fijamente. En sus ojos no había miedo, solo una calma helada, la calma del centro de un huracán. «Acepto», dijo. Su voz fue apenas un susurro, pero resonó en el silencio con la fuerza de un juramento. La palabra, cargada de una autoridad inesperada, golpeó a Sebastián con la fuerza de una bofetada. Con una gracia que desmentía su humilde uniforme, Elena caminó a la gigantesca pantalla digital al frente de la sala. Tomó un marcador y con una mano firme que no conocía el temblor, comenzó a conectar su humilde dibujo a la compleja red de planos geológicos y mapas topográficos que se mostraban en pantalla. Los ingenieros la miraban con una mezcla de pena y burla. La pobre ilusa. Sebastián sonreía, una sonrisa torcida y cruel, saboreando su victoria inminente. Iba a disfrutar desmembrando su ignorancia frente a todos. Isabel Valdepeña, que había entrado en la sala atraída por el escándalo, observaba la escena con el corazón encogido, sintiendo una profunda y amarga vergüenza por el hombre que era su padre. No sabía qué esperaba, pero algo en la dignidad inquebrantable de esa mujer la cautivó. No era la postura de una víctima, era la de una guerrera a punto de entrar en batalla. El silencio se volvió total, casi sagrado. Ya no era un silencio de hostilidad, sino de una expectación casi dolorosa. La atmósfera se cargó de una electricidad palpable, como los momentos antes de que se desate una tormenta devastadora. Cada persona en esa sala, desde el ejecutivo más soberbio hasta el asistente más insignificante, sintió, sin entender por qué, que estaban a punto de presenciar algo que cambiaría el curso de todo. No era solo una explicación. Era el preludio de una sinfonía,
una sinfonía de justicia que estaba a punto de comenzar, y cuya primera nota sería la ruina de un rey. Helena empezó a hablar, y en ese instante la jardinera invisible se desvaneció, y en su lugar apareció una científica, una catedrática, impartiendo una lección magistral en la sala de juntas más hostil del mundo. Su voz ya no era tímida, era clara, precisa y afilada como un bisturí. Lo que ustedes ven como maleza o garabatos, comenzó, su marcador trazando una línea sobre la pantalla que unía su humilde dibujo con los complejos datos geológicos, es un mapa preciso de la proliferación de Gomphidius glutinosus, un hongo ectomicorrícico que actúa como un extraordinario bioindicador. Un murmullo de confusión y desprecio recorrió la sala. La jerga científica sonaba absurda en boca de una mujer con tierra bajo las uñas. Este hongo, continuó Helena, su voz ganando una fuerza imparable, desarrolla una pigmentación anómala, casi violácea, en presencia de altas concentraciones de cadmio. Su patrón de crecimiento no sigue las fuentes de agua subterránea, como cabría esperar y como sus modelos asumieron. Sigue el rastro de un vertido industrial subterráneo, una pluma de contaminación que sus carísimos sondeos de georradar no detectaron. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Porque ustedes buscaron anomalías de densidad, no firmas químicas. Buscaron rocas, no veneno. Lo que salió de sus labios hizo que la risa se le congelara en la cara a Sebastián para siempre. Su sonrisa arrogante se desvaneció, reemplazada por una máscara de shock absoluto. Los rostros de sus ingenieros, esos genios autoproclamados, pasaron de la arrogancia a la incredulidad y luego al pánico desnudo. Helena se giró hacia ellos, su mirada barriendo sus rostros pálidos. Su error fue fundamental, un error de soberbia. Asumieron que la naturaleza es estúpida, que miente o que es irrelevante. Dieron por sentado que su tecnología era superior al conocimiento acumulado en millones de evolución. Su voz se elevó, llenando cada rincón de la sala. Pero la Tierra no miente, la Tierra nunca miente. Solo hay que tener la humildad de aprender su idioma. Cada palabra era un golpe, un martillazo contra los cimientos del imperio de Valdepeña. La sala, antes un tribunal para humillarla, se había convertido en su cátedra, y ella, la jardinera, la sombra, era ahora la única persona en esa habitación que tenía el poder de la verdad. Un ingeniero, el más arrogante de todos, un hombre cuyo reloj costaba más que la casa de Helena, intentó rebatirla. Intentó aferrarse a los restos de su destrozada superioridad. «Eso es pseudociencia», balbuceó. «Son teorías sin fundamento. Correlación no implica causalidad». Helena ni siquiera lo miró. Su desprecio era tan absoluto que no merecía una respuesta directa. En su lugar, con un simple clic, proyectó un nuevo documento en la pantalla gigante. Era la portada de una tesis doctoral. El título era largo y complejo: La micorremediación de suelos contaminados por metales pesados. Un análisis comparativo de la hiperacumulación fúngica en ecosistemas alterados. El nombre del autor era claro y devastador: Helena Soto. Y debajo, la afiliación: Departamento de Biología Ambiental, Universidad de Salamanca. Beca de Excelencia Europea. No es una teoría, dijo Helena, y su voz era ahora una cuchilla de hielo. Es el campo en el que estaba a punto de completar mi doctorado,
antes de que una tragedia familiar me obligara a abandonar mis estudios y ponerme a arrancar las malas hierbas de su jardín. Se giró lentamente, y sus ojos se clavaron en Sebastián. La máscara de la jardinera invisible se había quemado por completo, revelando el rostro de un ángel vengador. Mi padre murió de cáncer de pulmón, dijo, y cada palabra era una gota de veneno. Trabajó durante 30 años en una fábrica de curtidos, respirando cromo y mercurio cada día. La misma fábrica que, según los archivos municipales que consulté hace semanas, operaba en estos terrenos antes de ser demolida y enterrada ilegalmente por su propietario en los años 80 para evitar las nuevas leyes ambientales. El silencio que siguió no fue silencio, fue un vacío. Un agujero negro que absorbió todo el aire y el sonido de la sala. El impacto de esa revelación fue como un rayo que partió el aire de la sala. Un trueno sin sonido que hizo vibrar el alma de todos los presentes. Isabel Valdepeña se llevó una mano a la boca, ahogando un grito que le desgarraba la garganta. Sus ojos, fijos en Elena, se llenaron de un horror y una comprensión que iban más allá de la crisis financiera. La jardinera invisible, la sombra que su padre había humillado, no solo era una científica brillante, era una víctima directa. La heredera de una deuda de sangre que su familia había contraído mucho antes de que se pusiera la primera piedra de cima del sol. El veneno en la tierra no era un problema de ingeniería, era una cuestión de justicia, y la justicia acababa de entrar en la habitación. La mandíbula de Sebastián Valdepeña se había desencajado completamente. Su mundo de certezas, construido sobre cimientos de arrogancia y dinero, se estaba desmoronando palabra por palabra, revelación por revelación. El nombre de la vieja fábrica de curtidos resonó en su mente. Un eco olvidado y polvoriento de su propia infancia. Un fantasma que había intentado sepultar bajo toneladas de concreto y lujo. Recordó a su propio padre, un simple capataz en esa misma fábrica, llegando a casa cada noche con la ropa impregnada de un olor agrio a productos químicos, tosiendo en silencio en la oscuridad para no despertar a la familia. El veneno que había matado al padre de Elena era el mismo veneno que había sembrado la enfermedad en el suyo. La ambición desmedida por construir cima del sol no era solo un negocio, era un intento desesperado por pavimentar sobre su pasado, por sepultar una historia de pobreza y vergüenza que lo atormentaba. Y ahora, esa misma tierra se había rebelado contra él, personificada en la mujer a la que acababa de humillar. La tierra tenía memoria, y su memoria era implacable. Isabel, su hija, se acercó a Elena. Sus ojos, normalmente llenos de un fuego desafiante, ahora estaban inundados de lágrimas y una profunda admiración. «Tienes que ayudarnos», susurró, y su voz era una súplica. Se corrigió de inmediato. «No. Tienes que dejarnos ayudarte a ti. Lo que mi padre hizo, lo que nuestra familia construyó sobre tu dolor, es imperdonable». Se giró hacia su padre, que seguía paralizado, una estatua de mármol a punto de hacerse añicos. La furia justa de Isabel estalló. «Te estás comportando como un monstruo», le espetó, y sus palabras fueron más afiladas que cualquier cuchillo.
Esta mujer no es tu enemiga, ¿no lo ves? Es la única persona en este maldito mundo que puede ofrecernos una pizca de redención. Las palabras de su hija fueron como un martillazo final contra la fachada de Sebastián. No solo su imperio financiero estaba en ruinas, su imperio moral, la imagen que tenía de sí mismo, acababa de ser reducida a cenizas. El monstruo no era la crisis, el monstruo era él. Sebastián Valdepeña no escuchó las últimas palabras de su hija. El sonido en sus oídos era una cacofonía ensordecedora. El de su imperio colapsando, el de las demandas acumulándose, el de la ruina total. Pero era más que eso. Era el colapso de su propia identidad. El hombre que se había forjado a sí mismo desde la nada, el titán de la industria, el rey autoproclamado de cima del sol, era un fraude. Un hombre que había construido su palacio sobre la tumba de otros, sobre el veneno que había matado a hombres buenos como el padre de Helena. Miró a Helena y por primera vez en su vida la vio. Realmente la vio. No vio a una empleada, no vio a una sombra, no vio a una jardinera. Vio a una mujer de una fuerza y una dignidad monumentales, una mujer forjada en el mismo fuego de la pérdida y la injusticia que a él lo había consumido y convertido en un monstruo. Vio en sus ojos tranquilos el reflejo de una integridad que él había sacrificado hacía mucho tiempo en el altar de la ambición. Y en ese momento, algo dentro de él se rompió. La presa de arrogancia que había contenido una vida de culpa y vergüenza se hizo añicos. El hombre que nunca se había doblegado ante nadie, el que creía que arrodillarse era solo para los débiles, cayó literalmente de rodillas en el frío y pulido suelo de mármol de su sala de juntas frente a sus aterrorizados empleados. Su cuerpo, antes un pilar de poder, temblaba incontrolablemente. No fue un acto de teatro para ganar simpatía. Fue el derrumbe sísmico de un alma. Sollozó. Un sonido desgarrador y gutural, un lamento que venía de las profundidades de un hombre que acababa de darse cuenta de que lo había perdido todo. No el dinero ni el poder, sino algo infinitamente más valioso. A sí mismo. Había pasado toda su vida construyendo un monumento, solo para descubrir que él mismo era la ruina. Pasaron los días, y cada uno fue una nueva ola en la tormenta mediática que azotaba a Valdepeña Corp. El escándalo era un festín para los noticieros y las redes sociales. Pero en medio del caos, del torbellino de acusaciones y demandas, surgió una nueva narrativa, una inesperada luz de esperanza. Isabel Valdepeña, con la valentía de quien no tiene nada que perder, se puso al frente de la empresa en ruinas. En una conferencia de prensa que paralizó al país, anunció un plan radical, casi suicida. No intentarían ocultar el desastre. No habría más mentiras ni chivos expiatorios. Lo enfrentarían de cara. Hemos cometido un error terrible, dijo, su voz firme a pesar del temblor de sus manos. Un error nacido de la ceguera y la arrogancia. Pero hoy ese error se convierte en nuestra misión.
Anunció que Valdepeña Corp dedicaría todos sus recursos restantes a una sola cosa: sanar la tierra que habían envenenado. Y su guía en esta misión imposible no sería un equipo de consultores caros, sino la mayor experta del país en la materia, la doctora Elena Soto. Elena, a pesar de todo el dolor, a pesar de la humillación, aceptó. No lo hizo por Sebastián, el hombre que le había ofrecido $1.000.000 para destruirla. Lo hizo por la tierra, por la memoria de su padre y de todos los hombres que como él habían sido sacrificados en el altar del progreso. Propuso un proyecto de fitorremediación y micorremediación a una escala nunca antes vista en el continente, usando especies de plantas hiperacumuladoras y cepas específicas de hongos, los mismos que le habían revelado el secreto, limpiarían el suelo de forma natural, célula por célula. Era un proceso lento, costoso y sin garantías de éxito total. Era la penitencia, era la única solución real. Sebastián, un hombre quebrado, observaba todo desde la distancia, despojado de su poder, de su título, de su identidad. Su hija le había prohibido participar en las decisiones, pero le había dado una tarea. Pasaba sus días encerrado en un archivo polvoriento, revisando los viejos registros de la fábrica de curtidos, enfrentando cara a cara a los fantasmas de su pasado. Y allí, entre documentos amarillentos, hizo un descubrimiento que lo destrozó por completo. La empresa propietaria de la curtiduría, la que había encubierto el vertido tóxico décadas atrás, había sido una de las primeras adquisiciones de su propia carrera, un peldaño en su ascenso al poder, un detalle que su ambición febril le había hecho olvidar. El horror lo golpeó con la fuerza de un tren. Él no solo había construido su paraíso sobre la tumba de otros, él mismo había comprado la lápida. El proyecto de remediación de Cima del Sol se convirtió en un símbolo nacional de esperanza, una historia de redención que capturó la imaginación del país. Bajo la dirección de Elena, que dirigía los equipos con una eficacia silenciosa y una autoridad nacida del conocimiento puro, el lugar comenzó a transformarse. Cima del Sol, el antiguo monumento al ego, se convirtió lentamente en un vasto y fascinante laboratorio natural. Los lujosos chalets, ahora esqueletos de una opulencia vacía, fueron desmantelados pieza por pieza. Sus materiales, desde el mármol italiano hasta las maderas exóticas, fueron catalogados y reciclados para construir centros comunitarios en barrios de bajos recursos. En su lugar, donde antes había piscinas infinitas y céspedes perfectos, se plantaron miles de árboles nativos y se cultivaron enormes lechos de los mismos hongos que habían delatado el crimen. El veneno se combatía con vida. Sebastián, por insistencia de su hija Isabel, comenzó a trabajar en el proyecto, no como jefe, no como supervisor, sino como un voluntario más. El hombre que una vez vistió trajes de miles de dólares, ahora usaba un simple overol, el mismo uniforme de invisibilidad que antes llevaba Elena. Con las manos en la tierra por primera vez desde su infancia, sintió cómo la corteza de arrogancia que lo había protegido durante décadas comenzaba a agrietarse. Encontró una extraña y agotadora paz en el trabajo físico, en el sudor que limpiaba no solo su frente, sino también su alma.
Trabajaba codo a codo con los mismos hombres y mujeres a los que antes despreciaba desde su torre de marfil. Aprendió sus nombres, escuchó sus historias, compartió su almuerzo sentado en el suelo, y en su humildad encontró una humanidad que había olvidado que existía. Un día, mientras trabajaba junto a Helena, arrancando maleza de un lecho de fitorremediación, se atrevió a hablar. Su voz, antes un trueno, era ahora un murmullo ronco. «Gracias», dijo, sin atreverse a mirarla. «Me salvaste». Hizo una pausa, tragando saliva. «No de la quiebra, eso no importa. Me salvaste de mí mismo». Helena dejó de trabajar y lo miró. En sus ojos ya no había ira, solo una profunda y serena sabiduría. Por primera vez le ofreció una pequeña y genuina sonrisa. «La tierra también te da las gracias, Sebastián», dijo, usando su nombre de pila por primera vez. «A veces, para construir algo que realmente perdure, primero hay que dejar que todo se derrumbe hasta los cimientos». 5 años después, el lugar era irreconocible. Donde una vez se erigió el residencial Cima del Sol, un monumento a la arrogancia, ahora se extendía la reserva ecológica Soto Valdepeña. No era solo un parque, era un próspero santuario de vida silvestre y un centro de investigación de renombre mundial, financiado íntegramente por lo que quedaba de la fortuna de Sebastián. Sebastián, ahora un hombre mayor, con el cabello completamente blanco y la arrogancia borrada de sus facciones, caminaba por los senderos junto a Helena e Isabel. El sol de la tarde, filtrándose a través de las hojas de los árboles recién crecidos, dibujaban patrones cambiantes en el suelo. Un suelo que ahora estaba vivo y sano. Ya no era un titán de la industria, pero por primera vez en su vida, era un hombre completo. Había aprendido la lección más dura y más importante: que la verdadera riqueza no reside en lo que se construye para el propio ego, sino en lo que se restaura para el bien común. Helena, por su parte, había demostrado que el conocimiento, la integridad y la dignidad son fuerzas infinitamente más poderosas que el dinero y el poder. La jardinera invisible, la mujer a la que habían intentado pisotear, se había convertido en una leyenda. No por haber derribado un imperio, sino por haber enseñado a un hombre, y con él a todo un país, cómo sanar sus heridas más profundas, cómo enfrentar el pasado y sembrar un futuro mejor. Porque al final, la historia más poderosa no es sobre el monumento que un hombre construye para desafiar al cielo, sino sobre la humanidad que descubre cuando ese monumento se convierte en polvo y renace como un bosque. ¿Y a ti? ¿Qué te pareció esta historia de justicia, arrogancia y redención? ¿Crees que las segundas oportunidades pueden nacer incluso de los errores más devastadores? Cuéntanos desde qué ciudad del mundo nos estás viendo. No olvides dejar tu like y suscribirte para más historias que te recordarán que el verdadero valor a menudo se esconde a simple vista, esperando pacientemente en la tierra bajo nuestros pies. Gracias por ver Lecciones de Orgullo. Nos encantaría saber qué piensan de esta historia en los comentarios. ¿Creen que la redención es posible para todos sin importar la gravedad de sus errores? Cuéntenos también desde qué parte del mundo nos acompañan hoy.
No olviden suscribirse a Lecciones de Orgullo y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras historias. Y si creen que ya lo han visto todo, esperen a conocer el caso de un arrogante chef de fama mundial que intentó robarle la receta secreta a su humilde lavaplatos. No imaginaba que el secreto que ella guardaba no estaba en la cocina, sino en su pasado, y que sería lo suficientemente poderoso para derrumbar su imperio culinario. Hagan clic en el próximo video.